¿Por qué cuando escuchamos la versión en español de una canción escrita originalmente en otro idioma, a veces nos parece que hay palabras que no suenan bien o que algo no encaja como debería? La letra de una canción es básicamente una poesía y traducir poesía es el mayor desafío al que puede enfrentarse un traductor. Y hoy les voy a explicar por qué. Los textos técnicos o científicos suelen ser fáciles de traducir porque están escritos en un lenguaje claro y directo para evitar subjetividades o dobles interpretaciones. Pero todo lo contrario ocurre cuando intentamos traducir textos poéticos. La poesía es el arte de jugar con las palabras, y no solo con su significado, sino también con sus sonidos, su acentuación, su longitud, o incluso con la carga cultural o emotiva que cada palabra pueda tener. En la poesía nos encontramos con rima, métrica, metáfora, anáfora, aliteración, comparación y muchos recursos más. Estos recursos enriquecen artísticamente la obra, pero abren un enorme abanico de dudas a la hora de traducir. Para empezar, hay que tener en claro que es imposible traducir poesía sin que algo del texto original se pierda o se modifique. Veámoslo con un ejemplo concreto. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto es un refrán muy popular para los que hablamos español. Los refranes son una forma de poesía corta que expresa un consejo, una enseñanza o un pensamiento. Si quisiéramos traducir este texto al inglés de forma literal, podríamos decir From saying to doing, there's a long way. Pero ¿sería una buena traducción? El texto original intenta transmitir la idea de que es fácil decir o prometer algo, pero que luego es difícil llevarlo a la práctica. Sin embargo, no lo dice de forma directa, sino que utiliza varios recursos poéticos. En primer lugar, aquí hay una imagen poética. Todos estamos familiarizados con este recurso de hablar de cercanía o de lejanía para decir que dos conceptos son similares o diferentes. El texto habla del dicho y del hecho, que son formas sustantivadas de dos acciones, decir y hacer. El decir y el hacer no son elementos físicos que puedan estar materialmente cerca o lejos. Decir que hay mucho trecho entre uno y otro es usar una imagen poética. Pero aquí hay una pequeña diferencia cultural entre el español y el inglés. El texto en español usa la palabra trecho. Un trecho es la distancia que hay de un sitio a otro, da la idea de un camino entre dos puntos específicos. Y así es como los que hablamos español nos imaginamos esa hipotética distancia que hay entre dos conceptos diferentes, como un camino que recorrer. En la cultura inglesa, en cambio, suelen imaginar esa distancia no como un camino, sino como un abismo, como una brecha que habría que saltar para llegar al otro lado. Por eso, aunque un inglés pudiera entender nuestra traducción, posiblemente no le produciría el mismo impacto que la versión original le genera a un español. Y aquí es donde comienzan las grandes decisiones que un traductor debe tomar. Lo que haría un buen traductor en este caso tal vez sería resignar literalidad para intentar generar un efecto similar al de la versión en español. Porque en inglés sería más natural decir From saying to doing, there's a big gap. Del dicho al hecho hay un gran vacío, un gran espacio. Lo segundo que vemos es que el texto original tiene rima. La palabra hecho rima con trecho, pero nuestra traducción no tiene rima. Y aquí nuevamente es hora de tomar decisiones. Encontrar dos palabras que rimen en inglés y que se puedan usar en este refrán para decir lo mismo que estamos diciendo hasta ahora es prácticamente imposible. Lo que podemos hacer es dejar todo como está y que nuestra traducción quede sin rima, o bien podemos intentar mantener la idea de que decir y hacer son cosas muy diferentes, pero no sin alterar ciertas características del texto original. Después de mucho buscar, la mejor rima que he podido hacer es From doing to saying, there's a big gap's playing. Algo así como entre el hacer y el decir hay una gran brecha desplegándose. Este texto rima, sí, pero como verán tuve que cambiar el orden de decir y hacer por hacer y decir, algo que empaña un poco la claridad del mensaje, porque lo primero es decir para luego hacer lo que se ha dicho. Además, hemos agregado algo al texto, y es que esa brecha ya no solo decimos que está ahí, sino que ahora aclaramos que se abre, se despliega. Esta información no estaba en el texto original. Esto es un aporte del traductor.
Otra de las características del texto original es que tiene aliteración. La aliteración es un recurso poético que consiste en repetir ciertos sonidos, especialmente los de algunas consonantes fuertes como la T, la P o como en este caso la CH. La repetición de este sonido en este refrán genera un efecto gracioso o simpático. Del dicho al hecho hay mucho trecho es más divertido que from doing to saying there's a big gaps playing. Ahora, si alguien quiere agregarle aliteración a esta traducción, está cordialmente invitado a hacerlo. Dejen sus traducciones en los comentarios. Para mí es demasiado difícil. La cantidad de sílabas como la acentuación de cada verso también son características muy importantes en una poesía. El autor de un poema puede elegir entre escribir versos cortos o largos con la intención de producir un impacto específico en el lector. Y si la poesía que tuviéramos que traducir fuera la letra de una canción, forzosamente necesitaríamos mantener el mismo número de sílabas para que nuestra traducción se ajustara a la melodía. La versión original de este refrán tiene versos de 5 sílabas cada uno. Del dicho al hecho hay mucho trecho. En cambio, nuestra traducción tiene 6 sílabas en cada verso. Como ven, esto se complica cada vez más. Cuando se trata de refranes, la mayoría de las lenguas ya tiene alguno que transmite la misma idea que intentamos traducir, aunque probablemente expresada de otra manera. Concretamente, el refrán que estamos intentando traducir acá ya tiene un equivalente en inglés. Easier said than done. Algo así como más fácil dicho que hecho. Aquí ya no hay 2 versos sino uno, no hay rima ni aliteración y por supuesto la cantidad total de sílabas es completamente diferente. Por eso aquí hay que tomar una nueva decisión, usar la versión que ya existe en inglés o crear una nueva. Y podríamos seguir sumando muchos más problemas a la hora de hacer una traducción. Palabras que no tienen traducción, ideas que son conocidas en una cultura pero no en la otra, palabras con doble sentido en un idioma pero no en el otro. Por eso, traducir un texto artístico implica decidir a cada paso lo que queremos priorizar. En el proceso de traducción es inevitable que ciertos elementos del texto original pierdan fuerza o incluso desaparezcan, y que por otra parte surjan elementos que en el texto original no estaban, porque el traductor con sus decisiones también aporta algo de sí mismo. Lo único que puede hacer un buen traductor es intentar minimizar todas esas alteraciones e intentar generar con su traducción el efecto más similar posible al que produce la versión original.